Vamos a comenzar con una serie de 4 charlas que va a abarcar la currícula de Fisiología Respiratoria del Departamento de Ciencias Fisiológicas de la UBA. El fin último del aparato respiratorio consiste en aportar una adecuada cantidad de oxígeno a la célula y remover el dióxido de carbono que la célula produce como parte de su metabolismo aeróbico. Esta tarea, que parece sencilla, en realidad es bastante compleja e involucra no solo el correcto funcionamiento del aparato respiratorio, sino un buen funcionamiento del aparato cardiovascular y también de la sangre. Entonces, para lograr una adecuada oxigenación tisular, hay una organización del aparato respiratorio que incluye centros respiratorios a nivel del sistema nervioso central, nervios aferentes y eferentes, receptores de tipo químico, receptores de tipo mecánico, transferencia de gases a nivel pulmonar, transporte de los gases hacia las células, y un fin último que mencionábamos recientemente, que es mantener una adecuada oxigenación tisular, y eso es lo que se conoce como respiración. Y vamos a diferenciar de otro término que es la ventilación. La ventilación es la entrada y salida de aire de los pulmones, que nada tiene que ver con la respiración, que es la oxigenación a nivel tisular. Y en el medio de esto está la transferencia de gases a nivel pulmonar, que se denomina hematosis. Y vamos a ver que desde que el aire ingresa a los pulmones hasta que llega a la mitocondria, hay una progresiva pérdida en la presión de oxígeno. La presión de oxígeno va a ser máxima a nivel del aire ambiental y va cayendo hasta llegar a la mitocondria. Y esta progresiva caída de los niveles de oxígeno desde la atmósfera hasta la mitocondria es lo que conocemos como cascada de oxígeno. Y fíjense que los valores de oxígeno desde la atmósfera hasta la mitocondria van cayendo progresivamente por motivos que vamos a ir analizando más adelante. Fíjense que la presión de oxígeno en la atmósfera es máxima. Cuando el aire entra al aparato respiratorio y está en la tráquea, ya cae un poco la presión de oxígeno. Cuando nos encontramos a nivel alveolar, siempre recuerden que la A mayúscula alude a alvéolo, o sea que PaO2 sería presión parcial de oxígeno en el alvéolo. Entonces, la presión alveolar cae un poco. Cuando me voy a la arteria, nuevamente la A minúscula significa arteria, así como PA mayúscula era presión alveolar, PA minúscula quiere decir presión arterial de oxígeno. Entonces, cae un poco más la presión desde el alvéolo hacia la arteria, y por último en la mitocondria es donde tengo la menor cantidad o la menor presión de oxígeno. Los motivos de estas caídas los vamos a ir conociendo y dilucidando a lo largo de las sucesivas charlas. Ahora bien, ¿de dónde saca el oxígeno el organismo para mantener un metabolismo aeróbico a nivel celular? Claramente lo saca de la atmósfera. Y la atmósfera genera sobre la superficie de la Tierra una presión. ¿Por qué? Porque el aire pesa. Si ustedes quieren la demostración de esto, pueden tomar una pelota de fútbol, desinflarla y pesarla. Después llenarla de aire y volverla a pesar, y van a ver que la pelota de fútbol llena de aire pesa más que la pelota vacía, porque el aire pesa. Y el aire también ejerce peso y por lo tanto presión sobre la superficie de la Tierra, y eso es lo que se conoce como presión barométrica o presión atmosférica. Por supuesto, esa presión va a ser mayor cuanto mayor cantidad de aire haya sobre la superficie terrestre. Por lo tanto, no es lo mismo medir la presión barométrica a nivel del mar que subirse a la cumbre de la Aconcagua. Lógicamente, si yo estoy en la punta de la Aconcagua, voy a tener una cantidad de aire menor arriba de mi cabeza, que va a generar menos presión. Por eso la presión barométrica va disminuyendo a medida que yo me alejo de la superficie de la Tierra. ¿Y cómo va a ser entonces la composición del aire atmosférico? Bueno, el aire atmosférico está compuesto por una enorme cantidad de gases.
Los más importantes, como se ve en el cuadro, es el nitrógeno, que está en una concentración del 78% aproximadamente, el oxígeno, que tiene una concentración cercana al 21%, el dióxido de carbono tiene muy poca concentración, 0.03%, y después hay argón, neón, helio, criptón, xenón, etcétera, etcétera. No se vuelvan locos, no se tiren de los pelos, vamos a simplemente recordar un par de gases y no mucho más. Y aquí entonces vamos a ver lo que más nos interesa. Y vamos a enfatizar en dos cosas. Hay dos términos distintos. Uno es la fracción del gas y otra vez la presión de ese gas. La presión total de la atmósfera, lo que nosotros conocemos como presión barométrica, es más o menos de 760 milímetros de mercurio. Ustedes saben que hay otra manera que se usa más que milímetros de mercurio de expresar la presión barométrica, que es en hectopascales. Y la presión barométrica expresada en hectopascales es de 1015 hectopascales. Si uno quiere convertir de hectopascales a milímetros de mercurio, hay que multiplicar estos 1015 hectopascales por 0,75 y obtenemos la presión en milímetros de mercurio. Nosotros vamos a hablar siempre, cuando hablemos de presiones de gases, en milímetros de mercurio. Y estos 760 milímetros de mercurio, que es la presión barométrica, es la suma de la presión que ejerce el nitrógeno, el oxígeno, el dióxido de carbono, el argón, etcétera, etcétera, etcétera. Es la presión total del sistema. Y esa presión total del sistema, que es de 760 milímetros de mercurio, es la suma de las presiones parciales de los gases que la componen. La presión parcial del nitrógeno, del oxígeno, etcétera. Y esto es lo que está expresado en la ley de Dalton. Y en el caso del oxígeno, que es el gas que más nos importa, fíjense que su fracción es de 20.95 y eso es lo que conocemos como fracción inspiratoria de oxígeno, es decir, la fracción de oxígeno que va a haber en el aire que yo inspiro. Y vale la pena recordar que la fracción inspiratoria de oxígeno no cambia, es siempre la misma, me encuentro yo a nivel del mar, arriba de la Concagua o arriba del Everest. Y si yo quiero saber qué presión genera el oxígeno, lo que tengo que hacer es multiplicar la presión total del sistema, en este caso 760 milímetros de mercurio, por ese porcentaje que ocupa el oxígeno. O sea que si yo multiplico 760 por 20.95 dividido 100, es una fracción, voy a encontrar que la presión de oxígeno en el aire atmosférico es de 159 milímetros de mercurio. Para hacer números redondos, la fracción inspirada de oxígeno es del 21% y la presión atmosférica de oxígeno es de 160 milímetros de mercurio. Y ustedes habrán escuchado que cuando uno se traslada a la altura tiene menos oxígeno, y eso es cierto. ¿Por qué? Porque por más que la fracción inspiratoria de oxígeno se mantenga constante a nivel del mar o arriba de cualquier altura, lo que varía es la presión total del sistema, es decir, la presión barométrica. Esos 760 milímetros de mercurio que están ahí abajo no se mantienen a medida que yo me alejo de la superficie de la Tierra, del nivel del mar, la presión barométrica cada vez es menor. Por lo tanto, aunque la fracción de oxígeno se mantenga en 21%, que de hecho se mantiene, si yo la multiplico sobre una presión total del sistema que va disminuyendo, la presión atmosférica de oxígeno va a ir cayendo. Y esa es la razón por la cual, cuando yo me alejo del nivel del mar, la presión de oxígeno en el aire que yo voy a inspirar cada vez es menor. Ahora bien, hay un tercer componente, aparte del oxígeno y el nitrógeno, que es el agua. El agua es un elemento y es el único elemento que en la naturaleza nosotros lo podemos encontrar en los tres estados. Podemos encontrar agua en estado sólido, por ejemplo los glaciares. Podemos encontrar agua en estado líquido, donde se le ocurra, lagos, mares, ríos, etc. Y también hay agua en estado gaseoso, que no la vemos, pero que está y forma parte del aire atmosférico. Ahora bien, la presión de vapor de agua, que es el componente gaseoso del agua, que genera presión y se llama presión de vapor de agua,
tiene que ver con cosas totalmente distintas a la presión de nitrógeno o la presión de oxígeno. Y tiene que ver con la temperatura. ¿Por qué con la temperatura? Si ustedes quieren, dejan una olla con agua y la dejan 4, 5, 10 días, el agua se va a evaporar. Y se evapora porque pasa del estado líquido al estado gaseoso. Si ustedes quieren que el agua se evapore más rápido, ¿qué hacen? La calientan. Ustedes saben que si la ponen en el fuego, el agua se va a evaporar mucho más rápido. ¿Por qué? Porque al aumentar la temperatura, aumentan la cantidad de moléculas que pasan del estado líquido al estado gaseoso. Es decir, la presión de vapor de agua entonces va a depender de la temperatura. A mayor temperatura, mayor cantidad de moléculas pasan del estado líquido al estado gaseoso y por lo tanto hay mayor presión de vapor de agua. El hombre es un animal homeotermo, siempre tiene la misma temperatura. O sea que yo puedo decir que la presión de vapor de agua dentro de mi organismo va a ser siempre la misma porque mi temperatura en condiciones normales también siempre es la misma. De modo tal que a 37 grados, que es mi temperatura corporal, la presión de vapor de agua va a ser de 47 milímetros de mercurio. Entonces cuando yo ahora quiero calcular la presión de oxígeno que hay en el aire que yo estoy inspirando, ya no voy a hacer 760 milímetros de mercurio por 20% que era la fracción inspiratoria de oxígeno, sino que a ese valor de 760 milímetros de mercurio, que es la presión total del sistema, le tengo que restar la presión de vapor de agua, y se la resto porque el vapor de agua o la presión de vapor de agua depende de otras cosas muy distintas a la presión del nitrógeno, a la presión del oxígeno, etc. De modo tal que calculando mi presión de oxígeno, una vez que yo deducí la presión de vapor de agua, lo que tengo que hacer es 760, que es la presión total del sistema, menos 47 milímetros de mercurio, que es la presión de vapor de agua, me da 713. Esos 713 multiplicarlo por 20%, que era la fracción inspiratoria de oxígeno, y ahora entonces voy a tener un valor cercano a 150 milímetros de mercurio, que es lo que yo conozco como presión inspiratoria de oxígeno. Entonces, la presión atmosférica de oxígeno era de 160 milímetros de mercurio y la presión inspiratoria de oxígeno es de 150 milímetros de mercurio porque yo le saqué el valor de la presión de vapor de agua. De modo tal que si yo quiero calcular mi presión inspiratoria de oxígeno, PiO2 es presión inspiratoria de oxígeno, tengo que hacer la presión barométrica menos la presión de vapor de agua y esto multiplicarlo por la fracción inspiratoria de oxígeno. La presión barométrica es de 760 milímetros de mercurio, la presión de vapor de agua es de 47, siempre porque a 37 grados siempre hay 47 milímetros de mercurio de presión de vapor de agua, y esto lo tengo que multiplicar por la fracción inspiratoria de oxígeno, que es de 0,21 o 21%. De modo tal que si yo hago 713, que surge de hacer 760 menos 47, y lo multiplico por 0,21, voy a tener la presión inspiratoria de oxígeno, que es de 150 milímetros de mercurio. Entonces teníamos una presión de oxígeno en el aire atmosférico y ahora tenemos una presión inspiratoria de oxígeno que es ligeramente inferior y es el primer escalón en la cascada de oxígeno. Y cuando llegamos al aire alveolar, ahí aparece un gas que estaba en la atmósfera pero en proporción bajísima, que es el dióxido de carbono, que acá sí tiene relevancia. Fíjense que la presión alveolar, acuérdense que la mayúscula alude al alvéolo, la presión alveolar de dióxido de carbono es de 40 milímetros de mercurio, o sea que genera bastante presión el dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono viene de la sangre, es decir, las células metabólicamente activas provocan o producen dióxido de carbono, mejor dicho, que pasa a la sangre, eso va por el torrente sanguíneo, llega al alvéolo y por diferencia de presión, la sangre venosa, fíjense que la presión venosa de dióxido de carbono es de 45 y la alveolar de 40, por diferencia de presión, el dióxido de carbono pasa desde la sangre venosa hacia el alvéolo. Fíjense que ahí dice PvCO2, presión venosa mixta de dióxido de carbono. ¿Qué es esto de presión venosa mixta? ¿Qué es mixto? Mixto es mezclado.
Ejemplo, una ensalada mixta es una ensalada de tomate, lechuga y cebolla. Bueno, en el caso de la sangre venosa mixta, es la sangre venosa mezclada. ¿Y dónde confluye? ¿Dónde se mezcla toda la sangre venosa del organismo? Se mezcla en la aurícula derecha y mejor aún en el ventrículo derecho. Es decir, cuando yo hablo de presión venosa mixta de cualquier gas, sé que es sangre que estoy sacando del ventrículo derecho, que es donde se mezcla toda la sangre del organismo. Pero bueno, en definitiva, la sangre venosa mixta trae dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono pasa al alvéolo y genera una presión que en el alvéolo en condiciones normales es de 40 milímetros de mercurio. Claramente, estas moléculas de gas nuevo, que prácticamente estaban en una proporción bajísima en el aire atmosférico, lo que hacen es desplazar otras moléculas de gas y desplazan moléculas de oxígeno. Razón por la cual la presión alveolar de oxígeno baja a cerca de 100 milímetros de mercurio. Recuerden que la presión inspiratoria de oxígeno era de 150 milímetros de mercurio. O sea que acá tengo un escalón más en la cascada de oxígeno. Primer escalón de la presión atmosférica de oxígeno, que era de 160, a la presión inspiratoria, que era 150, y otro escalón de la presión inspiratoria, que es 150, a la presión alveolar, que es ligeramente superior a 100 milímetros de mercurio. Segundo escalón en la cascada de oxígeno. Y el motivo por el cual el oxígeno cae es porque es desplazado por este gas nuevo, que es el dióxido de carbono. Y el oxígeno también pasa a la sangre y también pasa por una diferencia de presión. Y fíjense que la presión arterial de oxígeno, acuérdense que A minúscula significa arterial, fíjense que la presión arterial de oxígeno es de 97 milímetros de mercurio. No es exactamente igual al alveolar. Acá hay otro escaloncito en la cascada de oxígeno. Los motivos por los cuales la presión alveolar de oxígeno no es igual a la arterial los vamos a discutir en charlas a futuro. Pero así como la presión alveolar de oxígeno y la arterial de oxígeno tienen una ligera diferencia, la presión alveolar de dióxido de carbono y la presión arterial de dióxido de carbono son exactamente iguales, no hay diferencia. Por lo tanto, si yo quiero saber cuál es la presión alveolar de dióxido de carbono, es muy sencillo. Saco una muestra de sangre arterial, mido la presión de dióxido de carbono en la arteria y yo ya sé que va a ser la misma que la presión de dióxido de carbono en el alvéolo. Pero ¿qué pasa con el oxígeno? Como normalmente hay una diferencia alvéolo arterial de oxígeno, no me alcanza con saber cuál es la presión arterial de oxígeno, porque va a ser diferente al alveolar. Es decir, la presión alveolar de oxígeno no se puede medir, sino que se tiene que calcular. Entonces, siendo que la presión alveolar de oxígeno yo no la puedo medir, ¿cómo la calculo? Bueno, la calculo con la ecuación del gas alveolar. Y la ecuación del gas alveolar es la que figura ahí en pantalla, que vamos a ir desglosando de a poquito. PaO2 ya sabíamos que es la presión alveolar por la A mayúscula de oxígeno. FiO2 es la fracción inspirada de oxígeno, con la concentración fraccional de oxígeno en el gas inspirado, que ya vimos que era de 21%. Y PiO2 es la presión inspiratoria de oxígeno. ¿Y dónde está en esta fórmula la presión inspiratoria de oxígeno? Y es esto: la presión inspiratoria de oxígeno surge de multiplicar la fracción inspirada por la presión atmosférica menos la presión de vapor de agua. Entonces, presión atmosférica, que es de 760 milímetros de mercurio a nivel del mar. La presión de vapor de agua, que habíamos visto que a 37 grados es de 47 milímetros de mercurio. Y a esto se tiene que restar la presión alveolar o arterial, que es lo mismo, de dióxido de carbono. Recuerden que presión alveolar y arterial es la misma cosa. ¿Y qué es esta R que está debajo de la presión alveolar de dióxido de carbono? R es el cociente respiratorio. ¿Qué es el cociente respiratorio? El cociente respiratorio es el cociente o la división entre el dióxido de carbono que se produce y el oxígeno que se consume. En condiciones basales, sin hacer yo ningún tipo de actividad,
produzco normalmente 200 mililitros por minuto de dióxido de carbono y en ese mismo lapso consumo 250 mililitros de oxígeno. Es decir, produzco 200 mililitros por minuto de dióxido de carbono y consumo 250 mililitros por minuto de oxígeno. El cociente, la división entre 200 y 250 da 0,8 y eso es lo que se conoce como cociente respiratorio. Entonces, vamos a hacer el cálculo. Presión alveolar de oxígeno, dijimos que era la presión inspiratoria de oxígeno menos la presión de dióxido de carbono sobre el cociente respiratorio más F. Y acá se agregó algo de lo cual no habíamos hablado, que es esta letra F. ¿Qué es esta letra F? F es un factor de corrección cuya fórmula es medio larga. Fíjense que es presión de oxígeno por fracción inspiratoria por 1 menos R sobre R. Es mucha fórmula para un número que es relativamente pequeño. ¿Por qué? Porque este factor de corrección F es del orden de los 2 milímetros de mercurio. Y si yo estoy calculando la presión alveolar de oxígeno y que sé que está entre 100 y 104 milímetros de mercurio, que tenga 2 milímetros de mercurio más o menos, es decir, que sea 102 o 104, a los fines prácticos me da más o menos lo mismo. O sea que este factor de corrección yo puedo olvidarme de que existe y le voy a pedir, si es tan amable, que se vaya de la imagen, y ahí se fue. Entonces, yo hago presión alveolar de oxígeno, será igual a la presión inspiratoria de oxígeno, que recuerdan que era 150 milímetros de mercurio, menos la presión de dióxido de carbono sobre el cociente respiratorio, es decir, 40 milímetros de mercurio dividido 0,8. De modo tal que mi presión alveolar será de 150 menos 50, 40 dividido 0,8 da 50, de modo tal que mi presión alveolar de oxígeno terminará siendo 100 milímetros de mercurio. Y este paraje tan bonito es de Catamarca, es de la puna catamarqueña, y está a 3.500 metros sobre el nivel del mar. ¿Y qué va a pasar con mi composición del aire alveolar a esa altura? Va a ser claramente distinta. ¿Por qué? Porque recordamos que a 3.500 metros sobre el nivel del mar, la presión barométrica es distinta. Recordando que a medida que yo me alejo del nivel del mar, la presión barométrica cada vez es menor. Y a esa altura la presión barométrica es más o menos de 500 milímetros de mercurio. Ya no los 760 milímetros de mercurio que yo tenía a nivel del mar. ¿Y qué va a pasar con mi fracción inspiratoria de oxígeno? ¿Cómo va a ser? ¿Va a ser menor? No. Recuerden que la fracción inspirada de oxígeno es independientemente de la altura a la que yo me encuentre, siempre la misma. Lo que varía es la presión barométrica, la presión total del sistema. De modo tal que esto va a alterar mi composición gaseosa alveolar. ¿Por qué? Porque si yo ahora calculo la presión atmosférica de oxígeno, que si ustedes recuerdan era de 160 milímetros de mercurio, en estas circunstancias es solamente de 105 milímetros de mercurio. Y esto definitivamente va a traer alteraciones en la composición del aire alveolar. Y vamos a ver entonces qué le pasa a este turista que no tuvo mejor idea que ir a tomar mate a la puna catamarqueña a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Allí, como vimos recién, la presión barométrica es de 500 milímetros de mercurio. Esto hace una presión atmosférica de oxígeno de 105 milímetros de mercurio. Y vamos a calcular cuál es su presión alveolar de oxígeno. Acuérdense que la presión alveolar era la presión inspiratoria de oxígeno menos la presión de dióxido de carbono sobre el cociente respiratorio más F, que era el factor de corrección, que recordábamos tiene poca implicancia, así que le vamos a invitar a que nos abandone y ahí se va. Muy bien, entonces, la presión inspiratoria de oxígeno es de 95. Recuerden que la presión atmosférica es algo superior porque a la presión inspiratoria le sacamos la presión de vapor de agua. Entonces, presión inspiratoria de oxígeno 95 menos la presión de dióxido de carbono, que es 40, sobre el cociente respiratorio, que es de 0,8. 40 dividido 0,8 da 50, 95 menos 50 da 45 milímetros de mercurio. O sea que
Esta persona que está alegremente tomando mate a 3.500 metros sobre el nivel del mar tiene una presión arterial de oxígeno de 45 milímetros de mercurio. Y si me voy más alto, por ejemplo, si me voy a la punta del Everest, las cosas están aún peor ahí, porque el Everest tiene 8.850 metros y la presión barométrica en la cima del Everest es de 300 milímetros de mercurio, ni 760 como es a nivel del mar, ni 500 como es en la puna catamarqueña, sino que es de 300 milímetros de mercurio. Fíjese entonces ahí las alteraciones severas que va a haber en el aire alveolar. La presión atmosférica de oxígeno es de 63 milímetros de mercurio, surge de ser 21% por 300. Por lo tanto, si yo quiero calcular la presión alveolar, haré la presión inspirada menos la presión de dióxido de carbono sobre el cociente respiratorio. La presión inspiratoria para una presión barométrica de 300 me da 53 milímetros de mercurio, menos 40 dividido 0,8, 40 dividido 0,8 da 50, 53 menos 50 da una presión alveolar de 3 milímetros de mercurio. Por supuesto, incompatible con la vida. Esto no es así, no es exactamente así. Esto es un ejercicio, un juego fisiológico, y no es exactamente así porque cuando yo me traslado a la altura, la hipoxia estimula mi ventilación, entonces yo hiperventilo. Al hiperventilar disminuyo groseramente la presión de dióxido de carbono y esa disminución de la presión de dióxido de carbono redunda en un aumento en la presión de oxígeno. Y esa es la razón por la cual hay montañistas que han llegado sin oxígeno a la cumbre del Everest y no han fallecido en el intento. Es desaconsejable ir sin oxígeno porque uno se expone a presiones parciales de oxígeno muy bajas, pero no incompatibles con la vida, como este ejemplo que yo les acabo de dar. Y ahora vamos a analizar y discutir los volúmenes y capacidades pulmonares. Esta foto que tienen ahí es un viejo espirómetro de campana, hoy ya es una pieza de museo, pero representa los equipos que se midieron por primera vez históricamente los volúmenes y capacidades pulmonares. Y si lo vemos ahora en un gráfico, este es el gráfico del espirómetro que se veía en la imagen anterior. Fíjense que ese espirómetro de campana tiene una campana sobre la cual yo inspiro y expiro, es decir, meto aire y saco aire. Si yo expiro y meto aire dentro de la campana por supuesto sube. Esa campana está comunicada con un cordel y con una polea, de modo tal que cuando la campana sube, la polea en ese extremo baja. Y ese cordel está conectado con una aguja inscriptora, de modo tal que cuando yo expiro la aguja inscriptora baja, cuando yo inspiro la aguja inscriptora sube. Entonces, a medida que yo voy respirando, la aguja inscriptora va subiendo y bajando de acuerdo a los movimientos de la campana del espirómetro. Y de este modo yo puedo inscribir y medir los volúmenes y capacidades del aparato respiratorio. Cuando ustedes respiran normalmente, empíricamente se dan cuenta que están movilizando un volumen de aire que inspiran y expiran periódicamente. Ese volumen de aire se denomina volumen corriente. Fíjense, en este gráfico yo tengo en ordenada volumen, en abscisa tiempo, y la parte superior del gráfico va a representar el gráfico de inspiración, la parte inferior los volúmenes de aire expirados. Entonces, cuando yo inspiro y expiro, movilizo un volumen de aire que se denomina volumen corriente y es el que aparece ahí en la gráfica. Cuando inspiro, la aguja sube, cuando expiro, la aguja baja. Ahora bien, ustedes se dan cuenta que si yo inspiro mi volumen corriente y quisiera seguir inspirando, puedo hacerlo. Es decir, yo después de una inspiración tranquila puedo seguir inspirando. Y eso es lo que se conoce como volumen de reserva inspiratorio. Es decir, aquel volumen de aire que yo puedo inspirar después de una inspiración tranquila.
Y lo opuesto también es cierto, es decir, yo puedo expirar y después de una expiración tranquila, si quiero, puedo seguir expirando. Y ese aire que puedo seguir expirando después de una expiración tranquila se conoce como volumen de reserva expiratorio. Es decir, vimos el volumen corriente, el volumen de reserva inspiratorio y el volumen de reserva expiratorio. Y hay otro volumen más que no se puede medir con el método espirométrico, que se conoce como volumen residual. Y el volumen residual es el volumen que a mí me queda en el pulmón después de una expiración máxima. Es un volumen que yo no puedo expirar. De modo tal que con el método espirométrico, espirometría significa medir el aire expirado, como el volumen residual no lo puedo expirar, no lo puedo medir. Es decir, el volumen residual vamos a ver que se mide por otros métodos, no por el espirométrico. Pero lo mencionamos porque es un volumen más a tener en cuenta. Entonces, volumen corriente, volumen de reserva inspiratoria, de volumen de reserva expiratoria y volumen residual, este último no se puede medir por método espirométrico. Y las capacidades son la suma de dos o más volúmenes. Y vamos a analizar cuáles son las capacidades. Esta primera es la capacidad vital. La capacidad vital es la suma del volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio más el volumen de reserva expiratorio. Y dicho de una manera práctica, la capacidad vital es el máximo volumen de aire que yo puedo movilizar en un movimiento respiratorio. Ejemplo, si yo hago una inspiración máxima, aguanto el aire con los pulmones llenos y ahora soplo el aire todo lo que puedo hasta vaciarme completamente, o sea, hasta llegar a volumen residual que no lo voy a poder soplar. Ese volumen de aire que yo soplé partiendo de una inspiración máxima y lo soplé llegando hasta el momento que no puedo expirar más, ese volumen es la capacidad vital. Máximo volumen de aire que yo puedo mover en un movimiento respiratorio. ¿Qué otras capacidades tenemos? La otra es la capacidad residual funcionante. La capacidad residual funcionante tampoco la puedo medir por método espirométrico porque no es otra cosa que la suma del volumen de reserva expiratorio y el volumen residual. Como el volumen residual no lo puedo medir por método espirométrico, tampoco puedo medir la capacidad residual funcionante. Y la capacidad residual funcionante tiene una importancia muy grande porque es el punto de reposo del sistema tóraco-pulmonar. De esto vamos a hablar un poquito más adelante, pero figúrense, si ustedes hacen una expiración tranquila, están respirando tranquilos, se hace una expiración tranquila, el volumen que le queda dentro de los pulmones después de expirar de manera tranquila es la capacidad residual funcionante y es, insisto, el punto de reposo del sistema tóraco-pulmonar, donde están en equilibrio las fuerzas de la pared torácica y del pulmón. Esto lo vamos a analizar un poquito más adelante. Otra capacidad que podemos analizar es la capacidad pulmonar total. La capacidad pulmonar total, a semejanza de la capacidad residual funcionante, tampoco se puede medir por método espirométrico porque incluye al volumen residual. Y la capacidad pulmonar total es la suma de todos los volúmenes, del volumen de reserva inspiratorio, del volumen corriente, del volumen de reserva expiratorio y del volumen residual. Dicho de otra manera, si yo hago una inspiración máxima, el volumen que tengo adentro de mis pulmones después de completar una inspiración máxima es la capacidad pulmonar total. Y por último, mencionamos la capacidad inspiratoria, y la capacidad inspiratoria es la suma del volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio. Entonces, ¿cómo voy a hacer para medir el volumen residual y las capacidades que lo incluyen? O sea, la capacidad pulmonar total y la capacidad residual funcionante. Dijimos que el volumen residual, como yo no lo puedo expirar, no lo puedo medir con método espirométrico. Entonces, el método que más se usa, no es el único, pero sí el más difundido, es la pletismografía. ¿Y qué es esto de la pletismografía? Bueno, a la persona que yo le quiero medir volumen residual y las capacidades que le incluyen, o sea, capacidad residual funcionante y capacidad pulmonar total, lo pongo dentro de una cabina hermética, se conecta a una boquilla y la persona hace esfuerzos inspiratorios y expiratorios, pero contra una válvula que está completamente cerrada. O sea que la persona
trata de soplar y no mueve aire porque la válvula está cerrada, y trata de inspirar y tampoco ingresa aire a sus pulmones porque la válvula está cerrada. Es como si yo estuviera tomando mate de una bombilla que está tapada. Yo chupo y no viene nada, no viene aire, ni agua, ni nada. Bueno, esto es algo parecido. Se hacen esfuerzos inspiratorios y no ingresa aire porque hay una válvula que está cerrada, y esfuerzos expiratorios y el aire no sale. Pero este juego de tratar de inspirar y expirar tiene relevancia y me va a permitir, como vamos a ver a continuación, medir el volumen residual. Entonces, yo estoy adentro del pletismógrafo y hago esfuerzos inspiratorios y expiratorios. Cuando yo hago esfuerzos inspiratorios, sabiendo que estoy conectado a una válvula que está cerrada, ¿se va a modificar el volumen pulmonar? Yo hago un esfuerzo inspiratorio y no meto aire. ¿Se va a modificar el volumen pulmonar? Pues claro que se va a modificar. Yo les voy a invitar a que hagan un ejercicio. Tomen una jeringa plástica, tápenle el extremo por el cual entra aire o líquido, tápenlo herméticamente y tiren del émbolo. ¿Qué va a pasar con el émbolo? ¿Lo van a poder desplazar? Por supuesto que sí, lo van a poder desplazar. Y ustedes pensarán, pero ¿cómo voy a poder pasar el émbolo si no entró aire? No entró aire, pero el aire que estaba adentro de la jeringa se distendió. El aire es un fluido distensible y compresible, y esto está estudiado por la ley de Boyle-Mariotte. La ley de Boyle-Mariotte dice que a temperatura constante, presión y volumen son inversamente proporcionales. Entonces, si yo tomé la jeringa, le tapé el orificio de entrada, tiro del émbolo, va a aumentar el volumen en la jeringa, pero a expensas de que cayó la presión en su interior. Y si yo hago lo contrario, es decir, tomo la jeringa, le pongo un poquito de aire, tapo el pico nuevamente y ahora empujo del émbolo, voy a poder empujar del émbolo porque el aire se va a comprimir, va a disminuir su volumen y va a aumentar su presión. Ley de Boyle-Mariotte. Entonces, si esta persona que está en el pletismógrafo hace esfuerzos inspiratorios, el volumen adentro del pulmón va a aumentar y la presión adentro del pulmón va a disminuir, como si yo tirara del émbolo de una jeringa. Y por supuesto, si el pulmón se expande cuando yo inspiro, lo que va a hacer es traer modificaciones en el volumen de la caja del pletismógrafo en el cual está sentado esta persona. Es decir, yo hago una inspiración, mi volumen pulmonar aumenta, ley de Boyle-Mariotte, la presión adentro del pulmón disminuye, pero si aumentó el volumen pulmonar, comprimí el volumen de la caja del pletismógrafo, por lo cual el volumen en la caja del pletismógrafo va a disminuir. Y si disminuye el volumen de la caja del pletismógrafo, va a ser a expensas de que aumentó la presión. Recuerden, presión y volumen inversamente proporcionales. Entonces, en este esquema yo tengo una caída en la presión del pulmón que voy a poder leer, ese es un dato. Voy a tener un aumento en la presión dentro de la caja del pletismógrafo, y ese dato también lo tengo. Voy a tener una disminución del volumen adentro de la caja del pletismógrafo, y eso también lo tengo como dato, y lo único que me queda averiguar es el cambio de volumen en el pulmón. Si yo de 4 parámetros de una fórmula sé 3, el cuarto lo saco por regla simple. Como ven, la serie de cálculos que hay que hacer son un poco complejos, pero todo se basa en la ley de Boyle-Mariotte. Cae la presión en el pulmón, dato que tengo, aumenta la presión en la caja del pletismógrafo, dato que tengo, disminuye el volumen en la caja del pletismógrafo, dato que también tengo. Teniendo esos tres datos, averiguo el cambio de volumen en el pulmón y así averiguo el volumen residual, la capacidad residual funcionante y la capacidad pulmonar total. Y vamos a hablar ahora de ventilación pulmonar y alveolar. Ya habíamos visto que cuando yo respiro movilizo un volumen de aire que inspiro y expiro, y ese volumen de aire se conoce como volumen corriente, y lo hago determinadas veces por minuto. Bueno, de multiplicar el volumen corriente por la frecuencia respiratoria, yo calculo lo que se conoce como ventilación pulmonar. Entonces, ventilación pulmonar, volumen corriente
por frecuencia respiratoria. Esto es homologable a lo que pasa en fisiología cardiovascular con el volumen minuto cardíaco. Yo como lo calculo, multiplicando descarga sistólica por frecuencia cardíaca y averiguo el volumen minuto cardíaco. Acá la descarga sistólica se homologaría al volumen corriente y la frecuencia cardíaca a la frecuencia respiratoria. Entonces, ventilación pulmonar, volumen corriente por frecuencia respiratoria. Fíjense que el volumen corriente también se lo conoce como VT, que es volumen tidal o tidal volume, que es la manera en que la literatura inglesa se refiere al volumen corriente. Como en algunos libros, en vez de VC por volumen corriente aparece VT, por eso se los aclaro. Ahora bien, para hacer las cosas un poco más complejas, aparte de haber una ventilación pulmonar, hay una ventilación alveolar. ¿Por qué? Porque no todo el aire que yo respiro en un minuto va a llegar al sitio donde yo quiero que llegue, que es a los alvéolos, para realizar hematosis. Hay parte del aire que yo inspiro que se va a quedar en una zona que no participa de la hematosis, y esa zona se conoce como espacio muerto o volumen muerto. ¿Qué es volumen muerto? Entonces, son áreas ventiladas que no realizan hematosis. Por ejemplo, la vía aérea de conducción. Cuando yo inspiro esos 500 mililitros, que son mi volumen corriente, hay parte que se va a quedar en la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, etcétera, etcétera, que son áreas que reciben aire pero que no participan en la hematosis y forman parte del espacio muerto. Entonces, ventilación alveolar es volumen corriente menos espacio muerto por frecuencia respiratoria. Y fíjense que el espacio muerto también aparece en algunos libros como VD, que es volume dead, o sea, volumen muerto en inglés. Nuevamente se los pongo porque en algunos libros el volumen muerto aparece como VD. Y vamos entonces ahora a calcular uno y otro. Fíjense, si yo tengo una ventilación pulmonar que quiero calcular siendo mi volumen corriente de 500 y mi frecuencia respiratoria de 12, me va a dar 6.000 mililitros por minuto, de los cuales no todos llegan a los alvéolos a hacer hematosis. Entonces, si yo quiero saber cuánto está realizando hematosis, yo tengo que calcular la ventilación alveolar. Entonces, a los 500 de volumen corriente les tengo que restar el espacio muerto, que es de alrededor de 150 mililitros, y multiplicarlo por 12, que es la frecuencia respiratoria. Entonces ahora tengo que hacer 350 por 12, que me va a dar 4.200 mililitros por minuto. Y eso es la ventilación alveolar, es la ventilación efectiva, es la ventilación que va a participar en la hematosis. ¿Y qué es entonces el espacio muerto? Como dijimos recién, son zonas o áreas ventiladas que no realizan hematosis, y el espacio muerto está compuesto en parte por la vía aérea de conducción, que es lo que se conoce como espacio muerto anatómico, y en parte por alvéolos que tienen mala perfusión. Esto lo vamos a discutir más adelante, pero en una persona que está de pie o sentada, los alvéolos apicales en la parte más alta del pulmón están muy mal perfundidos. Y si están muy mal perfundidos, al tener muy poca sangre, es muy pobre la hematosis que realizan. Por lo tanto, también forman parte del espacio muerto. Entonces, el espacio muerto anatómico, que es la vía aérea de conducción, se le suma el espacio muerto alveolar, que son los alvéolos apicales que están muy mal perfundidos y participan poco en la hematosis. La suma de ambos espacios muertos, anatómico y alveolar, se conoce como espacio muerto total o espacio muerto fisiológico. Ambos espacios muertos, el anatómico y el fisiológico, se pueden calcular pero por métodos distintos. El espacio muerto anatómico se calcula con el método de Fowler y el espacio muerto fisiológico o total se calcula con la ecuación de Bohr. ¿Cómo se calcula entonces el espacio muerto anatómico? Decíamos que es a través del método de Fowler. Ahí yo tengo un gráfico donde en la ordenada aparece concentración de nitrógeno y en la abscisa aparece el volumen del aire expirado. Vamos a hacer un ejercicio. Supónganse que yo hago una expiración máxima, es decir, llego a volumen residual, y ahora hago una inspiración de oxígeno puro, oxígeno que por lo tanto obviamente no tiene nitrógeno. Entonces, yo terminé de hacer la inspiración y lo que voy a hacer es empezar a expirar. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a medir el volumen del aire expirado en la abscisa
y el porcentaje de nitrógeno en el aire expirado en la ordenada. Fíjese que al principio de la expiración no hay nada de nitrógeno. ¿Por qué? Porque el aire está saliendo de mi vía aérea superior, de la tráquea, de los grandes bronquios, y como yo inspiré oxígeno puro, me quedó oxígeno puro en la tráquea, los grandes bronquios, etc., y ese aire no tiene nitrógeno. A medida que yo sigo expirando, empieza a mezclarse el aire alveolar, que sí tiene nitrógeno, con el aire de la vía aérea de conducción, que no tenía nitrógeno. Es decir, progresivamente hay un poquito más de aire alveolar cada vez y un poquito menos de aire de vía aérea cada vez. Por lo tanto, estoy mezclando cada vez más aire con nitrógeno, que es el que viene de los alvéolos, con aire sin nitrógeno, que es el que viene de la vía aérea. Como a medida que yo aspiro, cada vez hay menos proporción de aire de la vía aérea y cada vez más proporción del aire de los alvéolos que sí tiene nitrógeno, la concentración de nitrógeno, como se ve en la curva, empieza a aumentar hasta que se hace una meseta, y esa meseta se consigue cuando yo lo que estoy expirando es aire alveolar puro, ya sin aire de la vía aérea de conducción. De modo tal que yo trazo una línea punteada, de tal suerte que el área que aparece en A sea del mismo tamaño que el área que aparece en B. Entonces yo trazo esa línea con esa premisa, que el área en A sea igual al área en B, y fíjense que el punto donde cae esa línea punteada es el volumen del espacio muerto anatómico, desde cero, es la flecha que está abajo roja, hasta donde cae la línea punteada. Ese volumen que yo mido ahí es el espacio muerto anatómico medido por método de Fowler. Y para medir el espacio muerto fisiológico yo uso la ecuación de Bohr. En la ecuación de Bohr se basa en medir las presiones de dióxido de carbono en el alvéolo y las presiones de dióxido de carbono en el aire expirado. Y la ecuación de Bohr dice que la relación VD-VT, VD recuerden que era volumen dead muerto, volumen muerto o espacio muerto, VT era volumen tidal o volumen corriente, es decir, VD-VT es la relación entre espacio muerto y volumen corriente. Esa relación está dada por la presión alveolar de dióxido de carbono menos la presión expiratoria de dióxido de carbono sobre la presión alveolar de dióxido de carbono. Y acá se crea una regla mnemotécnica que, hasta donde yo sé, es la única que hay en fisiología respiratoria, que es Paco menos Peco sobre Paco. Paco menos Peco sobre Paco es la ecuación de Bohr para calcular espacio muerto fisiológico o total. Entonces, estas son los componentes de la ecuación de Bohr, y vamos a ver entonces, analizar cada uno de ellos. Paco es la presión alveolar de dióxido de carbono, que es igual a la arterial, y esto va en numerador y denominador, y Peco es la presión expiratoria del dióxido de carbono. No confundir la presión expiratoria de dióxido de carbono con la presión teleexpiratoria de dióxido de carbono. La presión teleexpiratoria la vamos a analizar en charlas a futuro. La presión expiratoria de dióxido de carbono es el dióxido de carbono que me queda a mí cuando yo terminé de expirar. Cuando yo termino de expirar, el dióxido de carbono que hay en el aire expirado es una mezcla del dióxido de carbono que yo tenía en los alvéolos con el dióxido de carbono que tenía en la vía aérea, que es prácticamente nada, porque el dióxido de carbono que me queda en la vía aérea después de inspirar es lo mismo que hay en el aire atmosférico, o sea, prácticamente nada. De modo tal que si yo, vamos a poner un ejemplo numérico, mi presión alveolar de dióxido de carbono es de 40, esto va en numerador y denominador, y mi presión expiratoria de dióxido de carbono es 28. ¿Por qué es menor? Por lo que dijimos recién. La presión expiratoria de dióxido de carbono es la mezcla de la presión alveolar de dióxido de carbono, que tiene 40, y la presión de dióxido de carbono que está en el espacio muerto, que es casi de 0, porque es igual a la del aire inspirado. Y esa relación VDBT con estos valores me da un 30%. Es decir, que la relación VDBT es del 30%. ¿Qué quiere decir esto? Que el espacio muerto representa el 30% del volumen corriente, y esto es aproximadamente 150 mililitros. Es decir, cuando yo hago una inspiración tranquila, el 30% de mi volumen corriente me quedó en el espacio muerto y el 70% llegó a mis alvéolos.
Vamos a ver ahora cómo se relacionan las fuerzas elásticas del tórax con las fuerzas elásticas del pulmón. FET es fuerza elástica torácica, FEP es fuerza elástica pulmonar. Tanto el tórax como el pulmón son estructuras elásticas, son como resortes que están fuera de su posición de reposo. Es decir, el tórax está fuera de su posición de reposo, porque el tórax tiende a expandirse, sus fuerzas elásticas tienden a expandirlo. De hecho, el punto de reposo del tórax está cerca del 80% de la capacidad vital, es decir, está mucho más lejos de lo que yo tengo cuando estoy a capacidad residual funcionante, que es el punto de reposo del sistema tóraco-pulmonar. Y al pulmón le pasa exactamente lo opuesto, es una estructura elástica que también está estirada, porque el pulmón tiende a colapsarse, sus fuerzas elásticas tienden a colapsarlo. El pulmón es como si yo tuviera un globo inflado. Si al globo lo inflé y suelto lo que obturaba la salida del aire, el globo se desinfla. Eso es lo mismo que le pasa al pulmón. El pulmón tiende a desinflarse. El volumen de reposo del pulmón es cercano a cero. Lo que sucede es que cuando yo llego a capacidad residual funcionante, es decir, a capacidad residual funcionante, recuerden que yo llego después de una expiración tranquila. Yo terminé de expirar y mi sistema tóraco-pulmonar está en reposo. ¿Por qué está en reposo? Porque a capacidad residual funcionante, que es cuando yo llego después de una expiración tranquila, insisto, mi fuerza elástica torácica va a ser igual a la fuerza elástica pulmonar. Entonces, fuerza elástica torácica y fuerza elástica pulmonar son de la misma magnitud, pero de sentido opuesto. Si tiene la misma magnitud, pero sentido opuesto, la resultante es cero. Por eso, a capacidad residual funcionante, el sistema tóraco-pulmonar está en equilibrio, porque la resultante de fuerzas es cero, no va ni para un lado ni para el otro. Pero recuerden que el tórax tiende a expandirse y el pulmón tiende a colapsarse hasta llegar a un volumen cercano a cero. Pulmón y tórax están íntimamente relacionados entre sí a través de la pleura visceral que tapiza al pulmón y la pleura parietal que tapiza al tórax. Estas pleuras forman un espacio virtual prácticamente inexistente que está lubricado por una pequeña cantidad de líquido que es líquido pleural, que permite que las pleuras se relacionen entre sí y puedan interactuar y resbalando una contra otra sin generar fricción. Si por esto es un sistema absolutamente hermético, si por alguna circunstancia el pulmón se rompe, se pincha, ¿qué es lo que va a hacer el pulmón? Y va a buscar rápidamente su punto de reposo. ¿Y su punto de reposo cuál es? Y prácticamente un volumen cero. Esto representa una enfermedad que se llama neumotórax. Y esta, por más que ustedes no son médicos, fíjense esta radiografía de tórax donde muestra la flecha. Eso es lo que quedó de pulmón, es decir, se colapsó completamente, porque el pulmón lo que fue a buscar es su punto de reposo, y su punto de reposo es prácticamente cero. Compárenla con el otro hemitórax, que el pulmón abarca toda la caja torácica. Entonces, un ejemplo clásico es el neumotórax completo, donde por alguna circunstancia el pulmón se pinchó, se rompió, entró aire a la cavidad pleural y la cavidad pleural, que era virtual, se convierte en una cavidad real y el pulmón se colapsa simplemente porque siguió su fuerza elástica. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa a capacidad residual funcionante? Como se ve allí, la fuerza elástica torácica que tira hacia afuera es igual que la fuerza elástica pulmonar, tienen la misma magnitud, pero tienen sentido opuesto. La resultante entonces es cero, el sistema a capacidad residual funcionante está en equilibrio, y en ese punto que yo terminé de expirar y mi fuerza elástica pulmonar es igual a la fuerza elástica torácica, determina que el sistema está en equilibrio y el aire ni entra ni sale, por eso no hay flujo aéreo cuando yo llegué a capacidad residual funcionante. Fuerza elástica torácica y pulmonar de la misma magnitud, sentido opuesto. Pero claro, como tiran en sentido opuesto, generan en el espacio pleural una presión que es subatmosférica. Cuando dos fuerzas tiran en sentido opuesto, genera una presión que es subatmosférica. Ejemplo, si ustedes ponen una jeringa adentro de un vaso de agua y tiran del émbolo, ¿qué va a pasar con el agua? Va a entrar dentro de la jeringa. ¿Y por qué entró dentro de la jeringa?
porque cuando yo tiré del émbolo generé dentro de la jeringa una presión subatmosférica que hizo que el agua entre. Lo mismo pasa en la cavidad pleural. Lo que pasa es que la cavidad pleural es hermética, no puede entrar ni agua ni aire, pero sí se genera una presión subatmosférica producto de que fuerza elástica pulmonar y fuerza elástica torácica están tirando en sentido opuesto. Ahora bien, esa presión intrapleural, que es subatmosférica, no es homogénea a lo largo de toda la cavidad pleural. ¿Por qué? Si yo estoy sentado o de pie, los pulmones son traccionados por la fuerza de gravedad. Digamos que los pulmones de alguna manera cuelgan dentro de la caja torácica, tienden a caer a favor de la fuerza de gravedad. De modo tal que como el pulmón está unido, digamos, dentro del tórax, está tomado solamente por el hilio pulmonar, las arterias, las venas y los bronquios fuentes, el pulmón tiende a caerse, y tiende a caerse a favor de una fuerza de gravedad. De modo tal que si el pulmón tiende a caerse, en la parte apical del pulmón, el pulmón trata de separarse del casquete apical y genera una presión que es más subatmosférica porque está tirando hacia abajo. ¿De acuerdo? En el medio del pulmón la presión no es tan subatmosférica, en este caso de menos 5 centímetros de agua, y en la base del pulmón pasa exactamente lo opuesto que en la parte apical, porque aquí el pulmón tiende a apoyarse contra la pleura diafragmática. Se apoya contra la pleura diafragmática, entonces la presión intrapleural en las bases es menos subatmosférica. Entonces, mucho más subatmosférica en el ápice porque el pulmón trata de separarse del ápice a favor de la fuerza de gravedad, esto siempre en una persona de pie o sentada, y en la base del pulmón es menos subatmosférica porque el pulmón se apoya sobre la cúpula diafragmática. Entonces, nuevamente, a capacidad residual funcionante, que es el punto de reposo del sistema tóraco-pulmonar, que es cuando yo terminé de expirar tranquilamente, y reiteramos, fuerza elástica torácica va a ser igual a la fuerza elástica pulmonar. Ambas fuerzas son de la misma magnitud y sentido opuesto, la resultante cero, el sistema está en reposo. Entonces, si yo terminé de expirar tranquilamente, llegué a capacidad residual funcionante, y si ya terminó mi expiración, mi presión adentro del alvéolo va a ser igual a la presión barométrica, va a ser cero. O sea que si no hay diferencia de presión entre el alvéolo y el exterior, el aire ni entra ni sale, por lo tanto el flujo aéreo es cero. A capacidad residual funcionante, cuando yo terminé de expirar y ya no estoy respirando por un instante, no tengo flujo ni inspiratorio ni expiratorio, el aire ni entra ni sale. Entonces, ¿cómo hago yo para desencadenar la inspiración? Si yo estoy a capacidad residual funcionante, punto de reposo del sistema tóraco-pulmonar, lo que tengo que hacer si quiero inspirar es contraer mis músculos inspiratorios. Entonces voy a contraer el diafragma, principal músculo de la inspiración, el diafragma va a descender. Voy a contraer los intercostales externos, voy a agrandar el sentido laterolateral y antero-posterior de la caja torácica. Entonces, inflo el pulmón, tracciono los 300 millones de alvéolos, y al ser traccionados los alvéolos les pasa lo mismo que a la jeringa cuando yo tiro del émbolo. Se genera dentro de los alvéolos una presión subatmosférica, negativa respecto a la presión externa. Entonces, si yo contraigo el diafragma, o sea que aumento el diámetro cefalocaudal del tórax, contraigo los intercostales, distiendo a todos los alvéolos, cae la presión dentro de los alvéolos, la presión dentro de los alvéolos se hace más subatmosférica que en la atmósfera, lógicamente el aire va a entrar. Y el aire va a seguir entrando hasta que la presión dentro de los alvéolos se haga igual a la presión exterior. Esto es lo mismo, si yo tiro del émbolo de la jeringa y dejo de tirar, va a entrar aire hasta que se llenó la jeringa de aire y el aire no entra más. Bueno, acá pasa lo mismo, yo cuando termino de inspirar ya no contraigo más mis músculos inspiratorios y el aire termina de entrar y deja de hacerlo.
Dos cosas para recalcar. Primero, para yo inspirar tengo que contraer músculos inspiratorios. Por lo tanto, en condiciones normales, basales, cuando yo inspiro tengo que gastar energía para que se contraiga el diafragma y el resto de los músculos inspiratorios. Es decir, la inspiración es un proceso activo con gasto energético. Y otro punto es el siguiente: cuando yo terminé de inspirar, es decir, mientras yo inspiro entra el aire, cuando terminé de inspirar la presión en el alvéolo se hace igual a la externa, el aire deja de entrar. Pero ¿qué es lo que pasa? Mi sistema toracopulmonar, o mi relación en el sistema toracopulmonar, cambió. ¿Por qué? Porque yo inspiré, o sea, acerqué el tórax un poquitito a su posición de reposo y alejé al pulmón de su posición de reposo porque lo inflé más. De modo tal que cuando yo termino de inspirar, saqué al sistema tóraco-pulmonar de su equilibrio y empezó a predominar mi fuerza elástica pulmonar sobre la fuerza elástica torácica. Fíjense que es en el gráfico, la flechita de la fuerza elástica pulmonar es mayor que la de la fuerza elástica torácica. Y esto puede ser mantenido así porque yo estoy contrayendo mis músculos respiratorios, estoy gastando energía. Entonces, ¿qué pasa cuando yo voy a expirar? ¿Cómo se produce entonces la expiración? Yo había terminado la inspiración con el sistema tóraco-pulmonar fuera de su punto de equilibrio, con una predominancia de la fuerza elástica pulmonar sobre la fuerza elástica torácica. Y eso se mantenía por la contracción de los músculos inspiratorios. Cuando los músculos inspiratorios dejan de contraerse, entonces el sistema solo vuelve a buscar su punto de equilibrio, y que es a favor de la fuerza elástica pulmonar. Es decir, el pulmón empieza a achicarse a favor de su fuerza elástica. Eso lo que produce entonces es una disminución de los volúmenes pulmonares. La disminución del volumen pulmonar trae aparejado una disminución en el tamaño de los alvéolos, y al disminuir los alvéolos de tamaño generan un aumento de la presión en su interior. Es lo mismo que si yo empujara del émbolo de la jeringa, es exactamente lo mismo. Aumenta entonces la presión dentro de los alvéolos, se hace la presión dentro de los alvéolos mayor a la presión exterior, y el aire sale y yo estoy expirando. Entonces, este proceso que se produjo por restablecerse el equilibrio del sistema tóraco-pulmonar, aquí no interviene contracción de músculos expiratorios. Insisto, en otras circunstancias, como puede ser cuando uno hace ejercicio, cuando tose, cuando sopla, entonces ahí sí se contraen los músculos expiratorios. Pero en la expiración tranquila, es decir, cuando yo terminé de expirar tranquilamente, ahí la expiración es sin gasto energético porque no se contraen los músculos. Entonces, cuando yo termino de expirar, cuando mi sistema tóraco-pulmonar volvió a encontrar su punto de equilibrio, ahí deja de achicarse el pulmón, encontró su equilibrio, y la presión intraalveolar deja de ser superior a la presión externa y cesa la expiración, cesa la salida de aire. Entonces, al final de la expiración tranquila, mi sistema vuelve a estar en equilibrio, mi fuerza elástica torácica vuelve a ser igual a la fuerza elástica pulmonar, se estableció el equilibrio y yo llego al punto de reposo del sistema tóraco-pulmonar nuevamente, que es la capacidad residual funcionante, y ahí terminó mi expiración. Y entonces ahora, para graficar lo que venimos hablando recién, acá tenemos el gráfico de arriba el volumen corriente, en el gráfico del medio la presión intraalveolar, presión relativa a la atmósfera, y en el gráfico de más abajo tenemos la presión intrapleural. Fíjense que esta línea punteada divide lo que es inspiración de expiración, y fíjense que cuando yo inspiro, ¿qué es lo que pasa con mi presión dentro de los alvéolos? Se hace subatmosférica, por eso el aire entra. ¿Y qué pasa con la presión intrapleural cuando yo inspiro? Bueno, mi presión intrapleural, que ya era subatmosférica, fíjense que yo estoy partiendo de menos 5 centímetros de agua, cuando yo estoy inspirando se hace aún más subatmosférica, o sea que baja de menos 5 centímetros de agua a menos 8 o menos 9 centímetros de agua. Esa caída en la presión intrapleural se acompaña de una caída en la presión intraalveolar, y por eso el aire entra.
Cuando termino de inspirar, relajo mis músculos inspiratorios y dejo que el sistema tóraco-pulmonar vuelva solito a su posición de reposo, y va a pasar exactamente lo opuesto. Va a aumentar transitoriamente la presión alveolar y eso va a hacer que el aire salga, y la presión intrapleural, que había descendido de menos 5 a menos 8, ahora se vuelve de menos 8 a menos 5, y eso, ese aumento de la presión intrapleural se acompaña de un aumento de la presión alveolar, que es la que hace que el aire salga durante la expiración. Insisto, durante la inspiración contraigo músculos inspiratorios, durante la expiración, si la expiración es tranquila, se produce sin contracción muscular. Y para finalizar, recordamos lo que pasa durante la inspiración. Se contraen los músculos inspiratorios, el diafragma, intercostales externos, accesorios. Se expanden los alvéolos. Al expandirse los alvéolos generan una presión subatmosférica dentro de los mismos. Y esta caída de la presión determina el ingreso del aire desde el exterior hasta dentro del alvéolo. Cuando se equilibran las presiones en el alvéolo con la presión externa, termina la inspiración. La inspiración es un proceso activo con consumo energético, ya que yo para inspirar tengo que contraer músculos inspiratorios. Y ahora, para finalizar, analizamos brevemente lo que pasaba durante la expiración. Cuando yo inspiré, el sistema tóraco-pulmonar lo saco de su punto de reposo, de modo tal que al finalizar la inspiración predomina la fuerza elástica pulmonar sobre la fuerza elástica torácica, y esto está dado porque el pulmón lo saqué más lejos de su punto de reposo. Cuando cesa la contracción de mis músculos inspiratorios, ahí se pone de manifiesto que la fuerza elástica pulmonar es mayor que la fuerza elástica torácica y el sistema solo vuelve a su punto de reposo. Cuando el sistema está volviendo a su punto de reposo, el pulmón está disminuyendo de volumen, la presión dentro de los alvéolos se hace subatmosférica y el aire sale por diferencia de presión, y eso es lo que pasa durante la expiración. Entonces, la expiración tranquila es un proceso pasivo, sin gasto energético, ya que no se produce contracción de los músculos expiratorios. Insisto, en diversas circunstancias, como puede ser el ejercicio, soplar, toser, etc., ahí sí actúan los músculos expiratorios, pero durante la expiración tranquila no hay contracción muscular. Bueno, esto es el tema de la primera charla de fisiología respiratoria, así que nos encontraremos en breve para seguir adelante.